Revelado el increíble legado de una abuela, este es el sorprendente peso de nuestra familia. Valeria se sintió desbordada cuando recibió la noticia de la partida de su abuela Rosa. Vivir en un pequeño pueblo mexicano, donde las expectativas familiares pesaban como cadenas, había sido un desafío constante. La ingratitud de un entorno patriarcal la había moldeado, enseñándole que su pasión por la ingeniería no siempre era bien recibida. A pesar de los obstáculos, siempre había tenido a Rosa, con sus manos callosas y su voz firme, guiándola. Pero ahora, enfrentaba el abrumador vacío de su ausencia. Esa mañana, mientras el sol se alzaba en el horizonte, la tristeza se apoderó de ella, dejándola con una sensación de pérdida profunda que amenazaba con consumirla. Mientras limpiaba la casa de Rosa, un mundo de recuerdos la rodeaba, el aroma a cebolla caramelizada, el sonido de la olla burbujeando en la estufa, las risas que solían invadir cada rincón. Sin embargo, entre el desorden y el dolor, la joven tropezó con una vieja caja. Polvorienta y cubierta de telarañas, prometía secretos del pasado. Al abrirla, una oleada de emociones la atravesó, cartas, documentos antiguos, historias que contenían la esencia de su familia. Acostumbrada a los sacrificios de su abuela, Valeria nunca imaginó que Rosa había guardado un legado tan valioso, uno que podría cambiarlo todo. Mientras exploraba aquellos tesoros, descubrió que su familia no solo había poseído una propiedad, sino también un negocio de artesanías, un sueño olvidado entre la rutina exacerbada por la escasez. ¿Por qué Rosa nunca le había hablado de esto? La confusión la invadió, el tiempo que pasó dedicando su vida a otros había generado la presión de cumplir con expectativas ajenas, mientras su propia esencia se diluía. Pero, desafiando el luto, una chispa creció dentro de Valeria al imaginar revivir el negocio familiar y, con él, el espíritu de su abuela. Sin embargo, la duda la acechaba. ¿Estaba lista para enfrentar el mundo que tanto la había menospreciado? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Tocada por la determinación de su abuela, Valeria se lanzó al audaz camino de reactivar el negocio familiar, pero la red de su antiguo mundo la atrapaba. Enfermos de escepticismo, los proveedores la dotaban de miradas cargadas de prejuicio, y las ferias de artesanía se convirtieron en arenas de combate. Cada pequeño avance se llenaba de murmullos y comentarios sarcásticos. Ansiosa por demostrar su valor, se preguntaba si su preparación sería suficiente frente a un sistema que muchas veces premia a quien no está dispuesto a entregar su esencia. Con cada desacuerdo en la búsqueda de proveedores, su miedo se intensificaba, la presión por tener éxito y ser aceptada se convertía en su sombra. Una noche, mientras el silencio era interrumpido solo por el susurro del viento, encontró una carta que había pasado desapercibida. Era un mensaje de su abuela lleno de consejos sobre cómo navegar en un mundo de hombres, pero también contenía un secreto familiar que podía abrirle esos caminos que tanto anhelaba. La incertidumbre creció y la angustia se arraigó en su pecho. ¿Qué otras verdades había ocultado Rosa? ¿El precio del éxito sería más alto de lo que imaginaba? Valeria se enfrentaba a un abismo de emociones opuestas y su corazón, lleno de preguntas, latía en desarmonía. La luna iluminaba su camino, pero la oscuridad del futuro la empujaba a un cruce de caminos que podía definir su vida. La misión apenas comenzaba, y el peso de su familia estaba a punto de revelarle todo lo que había ignorado sobre su propio potencial. La mañana siguiente comenzó con un aire de desconfianza. Valeria despertó con la determinación de poner en marcha el legado de su abuela, pero las semillas del miedo aún germinaban en su mente. Sabía que no sería un camino fácil, especialmente con las dudas sobre su capacidad para revivir un negocio que había sido abandonado por generaciones. La carta que había encontrado la noche anterior resonaba en su memoria, y su contenido se repetía en ciclo.
El valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, decía Rosa. Valeria aplicó una estrategia. Primero, se dedicó a investigar el mercado y a comprender el verdadero potencial de las artesanías que su familia había creado. Rastreó a antiguos clientes que habían comprado los productos de Rosa, buscando recuerdos de aquel pasado que ella apenas conocía. Las historias que escuchaba eran fascinantes, la calidad de sus productos había sido elogiada en varias ocasiones, y la conexión con la cultura local era su mayor atractivo. Cada testimonio resonaba en ella como un ladrillo que construía su fortaleza. Sin embargo, las cosas no se presentaron con tanta claridad. En una de sus primeras ferias, se encontró cara a cara con un viejo rival de su abuela. Manuel, un conocido proveedor de la región, le lanzó una sonrisa despectiva. ¿De verdad crees que puedes revivir lo que tu abuela dejó caer en el olvido? Sus palabras fueron un puñetazo directo al abdomen, el escepticismo que proyectaba era el mismo que había enfrentado durante toda su vida. Valeria sintió que la incertidumbre amenazaba con paralizarla. Pero en lugar de ceder, respiró hondo y se plantó firme. No estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por el legado que dejó mi abuela. Y pienso demostrar que esto puede prosperar una vez más, respondió, su voz resonando con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La conversación continuó, pero algo había cambiado en ella. La inseguridad que había dominado su vida estaba comenzando a desvanecerse. Esa pequeña victoria la empoderó. Durante las siguientes semanas, Valeria se enfrascó en el trabajo. Aprendió a crear nuevos diseños, optimizó su producción y comenzó a construir una red de contactos. Cada fracaso en su camino se sentía menos como un golpe y más como una lección. Su determinación encabezaba cada idea creativa, su pasión por la ingeniería se integró en la artesanía, mejorando los procesos y conceptos de producción. Con cada día que pasaba, se sentía más conectada a su abuela, como si Rosa la observase desde algún lugar dándole un empujón. Sin embargo, el camino no estaba exento de problemas. En uno de sus intercambios con un proveedor, descubrió un fraude, algunos de los materiales que utilizaba eran de una calidad inferior, lo que comprometía la autenticidad de sus artesanías. Fue un golpe duro, pero Valeria decidió tomar la iniciativa. Esto no solo implicaba confrontar a aquellos que habían intentado aprovecharse de su vulnerabilidad, sino que también se trataba de demostrar a sí misma y a la industria que estaba dispuesta a luchar por la integridad del legado de su familia. Su mente se llenó de ideas para un nuevo enfoque que no solo protegería su negocio, sino que también podría sentar un precedente en el sector. Preparó un plan para realizar un taller de calidad donde no solo podría mostrar sus técnicas, sino ingresar a otros al mundo de las artesanías con visión. Valeria sabía que este era un riesgo, pero estaba convencida de que era el siguiente paso necesario. Mientras su corazón latía con intensidad ante la idea, comprendió que si iba a enfrentar el futuro con honor, debía comenzar por defender lo que realmente significaba su negocio. La determinación se encendía en su interior, dejando atrás el eco del escepticismo de Manuel y de toda la tradición que la había oprimido. El momento de hacer historia es ahora, pensó en voz alta. Con ese nuevo impulso, Valeria se dio cuenta de que su lucha apenas estaba comenzando. Un desafío más estaba en el horizonte, demostrar que era capaz de crear un cambio real en lo que otros consideraban imposible. Pero un encuentro inesperado la haría cuestionar todo lo que había construido hasta ese momento. La pregunta latía en su mente como una llamada de alerta, ¿realmente estaba lista para enfrentar la verdad que podía destruir sus cimientos? Los días se iban convirtiendo en semanas, y Valeria se sumía en un mar de correos, llamadas y planificaciones. Su taller comenzaba a tomar forma. Pinturas, herramientas y muestras de materiales se entremezclaban en un espacio que, aunque pequeño, rebosaba de promesas. Cada detalle fortalecía su visión, pero también provocaba una ansiedad constante que amenazaba con romper su concentración. El anuncio del taller estaba programado para la semana siguiente. Se sentó a escribir una presentación convincente, consciente de que necesitaría más que buenos enfoques y antiguas historias. Su voz interna se volvía más crítica mientras ponderaba todo lo que aún le faltaba por aprender. A primera vista, lo que estaba haciendo era reconectar con sus raíces,
pero a un nivel más profundo, también estaba explorando sus propios límites. Una tarde, mientras organizaba documentos, recibió un mensaje inesperado de Manuel. ¿Estás segura de que este camino es el correcto? No quiero que te duela el fracaso como a tu abuela. Las palabras de su adversario fueron como un eco de todos sus temores y dudas, pateándola nuevamente al abismo de la incertidumbre. Pero en lugar de dejarse llevar por la inseguridad, Valeria resistió. Esa era precisamente la tormenta que había decidido enfrentar. Ignorando el comentario, comenzó a escribir en su diario, un ejercicio que se había vuelto sagrado. Hoy acepto lo que soy, una artista, una innovadora, una nieta que se niega a renunciar. La preparación del taller no solo se trataba de la presentación en sí, significaba reinventar su propia narrativa y dar un paso al frente en un campo lleno de competidores. Más que administrar el legado de su familia, Valeria comenzaba a exigir que el legado de Rosa se convirtiera en el suyo. Esa transformación era la esencia de su viaje, se sentía más fuerte y capaz de lo que alguna vez había imaginado. Una mañana, en plena planificación, Valeria recibió una visita inesperada. Alicia, una vieja amiga de su abuela, le hizo una llegada sorpresiva. Con ojos vivaces y una sonrisa franca, comenzó a compartir relatos que Valeria no había escuchado antes. Tu abuela sabía cómo mantener la calidad. Te dejó más que solo un negocio, te dejó una reputación, decía Alicia. Valeria adoptó cada palabra y cada recuerdo compartido, todo lo que Alicia decía era como una herramienta más, como un mentor inesperado en el proceso de redescubrimiento. Sin embargo, bajo la admiración, una inquietud empezaba a formar, ¿realmente podría vivir a la altura de esa reputación? Con cada relato, surgía la presión de igualar la grandeza de su abuela. Cada historia mirada a la luz, parecía un reto más que un empoderamiento. Una vez terminado su encuentro con Alicia, Valeria sintió que sus deseos de impresionar podían desbordarse en ansiedad. Sin embargo, una idea brillante comenzó a surgir en su mente. ¿Y si el taller no solo comunicara su visión, sino que también incluyera un espacio para compartir historias? Crear un puente entre el pasado y el presente. En lugar de temer la comparación, abatir la tensión y utilizar su linaje como una herramienta de conexión genuina. Con esa idea cobrando vida, se sintió como si abrir un nuevo capítulo. Sin embargo, en medio de este proceso de autoafirmación, algo la perturba. Una búsqueda profundamente interna se le impone, cuestionando si ella es realmente la correcta para llevar el peso del legado. La verdad que había comenzado a construir podría desmoronarse con el simple hecho de no ser suficiente, y una revelación la aguardaba, una conversación sobre su abuela, pero esta vez, con un tono que desbordaba de desafío. Su reloj marcaba la hora, el tiempo apremiaba y la presión aumentaba. ¿Podrá Valeria superar las expectativas y crear un futuro donde el legado de su abuela no solo viva, sino que brille de una manera completamente nueva? La respuesta se acercaba, pero antes, un secreto oscuro del pasado de Rosa estaba a punto de atraerla hacia una encrucijada inesperada. El día del anuncio del taller llegó, y Valeria se despertó con un nudo en el estómago. La ansiedad la acompañaba, un constante recordatorio de la inminente confrontación. Prometió a sí misma que esta vez sería diferente, esta vez no permitiría que el miedo la paralizara. La primera tarea del día fue revisar su presentación, pero, al abrir su ordenador, las dudas comenzaron a filtrarse nuevamente. Cada diapositiva era un reflejo de su lucha interna. En lugar de hablar únicamente de su visión y técnica, decidió incluir las historias del legado de su abuela, como un homenaje no solo a la mujer que había construido un negocio, sino a la matriarca que había tejido relaciones y comunidades. Sin embargo, a medida que las giras de palabras tomaban forma, algo en su interior le decía que ese enfoque podría no ser suficiente. ¿Había realmente capturado la esencia de lo que necesitaba comunicar? Recorrió una y otra vez su discurso, cada frase parecía más débil que la anterior. En un momento de frustración, decidió tomar un descanso y salió al patio. El aire puro y la luz del sol comenzaron a despejar sus ideas, pero también la confrontaron con la sombra de la presión que sentía. ¿Es este el camino que deseo seguir?, se preguntó, sintiendo el peso del legado familiar como una losa en sus hombros.
La idea de que su éxito dependiera de replicar el brillo de su abuela la atormentaba. Se encontraba en una encrucijada, un tira y afloja entre el deseo de honrar su historia y la necesidad de forjar la suya propia. El eco de las palabras de Alicia resonó en su mente, te dejó una reputación. La angustia de decepcionarla era abrumadora. Esa tarde, después de un doloroso ejercicio de autoanálisis, Valeria dio un paso decisivo. Decidió incluir un segmento interactivo en la presentación, un espacio para que los asistentes compartieran sus propias historias y conexiones con el arte. Tal vez, pensó, al abrir el taller a las experiencias de otros, podría encontrar una autenticidad que le faltaba a su propio discurso. Esa resolución la llenó de una energía renovada, un destello de esperanza. Las horas pasaron volando, y casi sin darse cuenta, llegó el momento del taller. Valeria se encontraba nerviosa, pero al mismo tiempo lista para enfrentar el desafío que le había planteado su linaje. Cuando subió al escenario, se sintió vulnerable pero decidida. Comenzó su presentación, compartiendo la rica historia de su abuela, pero rápidamente se adentró en su propio viaje. A medida que la gente comenzaba a compartir, algo mágico ocurrió. Las historias se entrelazaron, sus voces resonaban y la sala se llenó de una calidez genuina y un sentido de comunidad. Valeria sintió cómo la presión se desvanecía, reemplazada por la satisfacción de haber creado un espacio donde no solo se honra la memoria, sino que también se celebra el presente. Sin embargo, mientras las risas y las anécdotas fluyeron, un asistente hizo una pregunta que hizo tambalear a Valeria. ¿Has considerado la verdadera razón por la que tu abuela abandonó su taller? La curiosidad en la sala se intensificó, y de repente, el ambiente cambió. El aire se volvió denso y la idea de un secreto oscuro comenzó a asomarse en su mente. Un nuevo desafío se presentaba. ¿Qué había detrás de esa decisión, y cómo podría eso afectar su camino? La revelación inminente agitó sus ánimos, dejando a Valeria al borde entre la emoción del descubrimiento y el temor de lo que significaría. Mientras la expectativa de la respuesta crecía, ella supo que este era solo el comienzo de un viaje más profundo, uno que podía cambiar su percepción no solo de su abuela, sino de su legado por completo. Valeria se quedó en silencio, las palabras del asistente resonando en su mente como un eco perturbador. La habitación se volvió un espacio cargado de miradas inquisitivas, cada par de ojos esperando su respuesta. Pero más que la presión del momento, lo que más la oprimía era la posibilidad de un secreto que su familia había ocultado. Se sintió invadida por una combinación de curiosidad y temor. Mientras analizaba la pregunta en su interior, el sudor comenzó a formar pequeñas gotas en su frente. Lo que había planeado como un homenaje terminó convirtiéndose en una ventana a su propia vulnerabilidad. La idea de ser vista no solo como una presentadora, sino como alguien que también hereda dudas y sombras del pasado, la confrontó con una realidad que había evadido por años. Me parece que hay mucho más que eso, pensó, obligándose a recordar sobre las veladas familiares donde los relatos de su abuela eran siempre cuidadosamente seleccionados. Había un patrón que se repetía, historias que anticipaban el abrazo de la nostalgia, pero que evitaban el tema de la caída. ¿Por qué había cerrado su taller? Me gustaría habilitar un espacio para profundizar en eso, respondió Valeria, cada palabra resonando con un nuevo propósito. Esa simple afirmación abrió un compás de diálogo inesperado entre los presentes. Las historias comenzaron a cambiar de tono. Los asistentes compartían sus propios fracasos, sus límites y también los secretos que habían aprendido a sobrellevar. Valeria, escuchando a otros, comenzó a comprender que el miedo al que se enfrentaba no era únicamente el de fracasar como empresaria, era también el miedo a descubrir y enfrentar la historia de su familia. A lo largo de aquel taller, se dio cuenta de que cada relato compartido era una clave que desbloqueaba un poco más la puerta hacia su intuición. La vulnerabilidad, lejos de ser su enemigo, se transformaba en una herramienta poderosa de conexión no solo con los demás, sino también consigo misma. La experiencia la transformó. No solo sus nervios se disiparon, sino que salió del escenario sintiéndose más segura de sí misma. Había pasado de ser simplemente la portadora de un legado a una forjadora de su propia narrativa. Sin embargo, la pregunta del asistente seguía presente, como un hilo que aún no había sido desenredado.
Esa noche, mientras revisaba su presentación una vez más, se encontró a sí misma en un momento de introspección profunda. La historia de su abuela podía ser un espejo de decepciones y éxitos, pero había algo más que tenía que descubrir, el porqué de su legado, no solo el que había heredado, sino el que estaba destinada a construir. La intriga la llevó a desempolvar viejas fotografías y documentos familiares que había ignorado por demasiado tiempo. Era hora de investigar, de cuestionar no solo a su abuela, sino a toda la narrativa familiar. ¿Por qué había abandonado su taller? ¿Y cómo podía Valeria restablecer esa conexión sin ser aplastada por el peso del pasado? La decisión se llenó de determinación, necesitaba respuestas. Su corazón palpitaba con la emoción de lo desconocido. Comprendió que este viaje hacia el pasado no era solo acerca de su familia, sino una búsqueda de confianza en sí misma, un paso hacia su afirmación profesional. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse en su investigación, recibió un mensaje inesperado en su teléfono: tengo información que puede interesarte sobre tu abuela. Necesitamos hablar. La emoción y la incertidumbre se apoderaron de ella. ¿Sería este el momento de obtener respuestas, o habría límites que deberían quedarse en el pasado? Valeria sintió que estaba al borde de una revelación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su legado familiar, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de afrontar, de una vez por todas, lo que había quedado en el camino. Valeria se sentó en su escritorio, la pantalla de su teléfono resplandecía en la penumbra de la habitación. La inquietante breve frase del mensaje giraba en su mente, una invitación a cruzar un umbral que había evitado por tanto tiempo. ¿Qué tipo de información podía tener alguien que la llevaría a enfrentar lo que había evadido? La duda y la anticipación se entrelazaron, obligándola a replantearse su enfoque. Sabía que seguir adelante sin prepararse podría ser peligroso. Se obligó a cerrar los ojos por un momento mientras tomaba aire. La respiración tranquila le brindaba claridad. Enfrentar la historia de su familia significaba más que obtener respuestas, significaba liberar el potencial que había mantenido a raya por el temor a lo desconocido. Era una oportunidad de crecer, de abrazar su propia identidad más allá de los relatos familiares. Mientras su mente analizaba la dificultad de la situación, Valeria recordó las resistencias que había enfrentado en su carrera. Cada vez que comenzó a construir una idea de negocio, encontró mil excusas para frenarse: la necesidad de perfección, la crítica interna feroz, el miedo al rechazo. Pero ese día también entendía que detrás de cada parálisis, cada decepción, había un camino hacia la transformación. Había emergido de talleres, incorporando el dolor y la vulnerabilidad como materia prima de sus presentaciones. Con la resolución encendida en su pecho, decidió que ahora debía ir más allá y enfrentar lo que su abuela había dejado atrás. Tomar el riesgo de desentrañar la historia familiar para luego reescribirla. ¿Qué significaba realmente ser heredera de un legado? Había que desenterrar los secretos, y ella ya había dado el primer paso al activar ese deseo de aprender y descubrir en aquella charla. Determinada, comenzó a recolocar las fotografías que había sacado de su archivo familiar, cada una contaba una historia distinta. Era un proceso que requería sensibilidad, no solo para desvelar el pasado, sino para entender cómo ese pasado influyó en su presente. Se enfocó en cada imagen, buscando pistas que conectaran lo que había sido con lo que podría ser. La próxima mañana, se dirigió a la casa de su abuela. Quebrar las murallas de silencio que habían persistido por generaciones la llenaba de nervios, sin embargo, era un paso necesario. La conversación que había imaginado estuvo siempre en su horizonte, el deseo de hacer preguntas, de buscar respuestas que portaran empatía. Pero, más que eso, ansiaba abrir un espacio para que su abuela hablara sin filtros, que todo fluyera de su interior. Estaba decidida a confrontar sin agresión, a escuchar con una apertura que le permitiera entender el porqué de los silencios. La autoafirmación de Valeria no dependía de los resultados, sino de su valentía para hacer las preguntas adecuadas. Al llegar a la puerta, sus manos temblaron levemente, una mezcla de expectativa y miedo, pero se alentó a sí misma: esto no es solo una búsqueda de respuestas, es el camino hacia la aceptación. Justo antes de tocar el timbre, su teléfono vibró nuevamente. La pantalla mostraba un nuevo mensaje de ese extraño que había prometido información sobre su abuela.
Estaré cerca de la casa de tu abuela a las 5 de la tarde. Contemos con la fortaleza suficiente para abordar esto. La inquietud la atraviesa de nuevo. ¿La realidad que estaba a punto de descubrir cambiaría su visión de su abuela, y de ella misma? Valeria sintió que estaba al borde de una revelación crucial, no solo sobre el legado familiar, sino sobre su propio desarrollo personal y profesional. Comprendió que esta búsqueda de su historia podría darle las herramientas necesarias para redefinir su futuro. Sin embargo, una inquietante pregunta latía en su mente: ¿estaría lista para enfrentar lo que estaba por venir? Valeria se giró hacia la puerta de su abuela con una decidida mezcla de emoción y temor. Las respuestas que tanto había anhelado estaban a su alcance, pero la naturaleza de esas respuestas podría romper el frágil equilibrio que había construido en su vida. La tensión era palpable, el verdadero desafío apenas comenzaba. Valeria respiró hondo, aferrándose a la manija de la puerta mientras la incertidumbre la golpeaba como una ola. Cada latido de su corazón parecía vibrar con la promesa de descubrimiento sobre su herencia. Sabía que esto no solo se trataba de desvelar secretos, sino de convertir fragmentos disueltos de su identidad en un todo cohesivo. Al entrar en la casa de su abuela, el aire se sentía denso, cargado de recuerdos que ella apenas comenzaba a comprender. Las paredes estaban adornadas con escuchar ecos de risas y susurros, cada rincón un testigo del tiempo que había transcurrido. Valeria sintió como un camino se abría ante ella, lleno de historias no contadas. Se dirigió a la sala, donde encontró a su abuela sentada, helada en un sillón antiguo. Verla allí, tan vulnerable pero a la vez tan fuerte, la llenó de valentía. Era momento de iniciar la conversación que tanto había imaginado. La voz de Valeria no titubeó mientras preguntaba por el pasado familiar, buscando reconstruir las conexiones que sentía entre su recorrido y el de su abuela. Al principio, las palabras de su abuela eran reticentes, pero Valeria, armada de paciencia y empatía, las invitó a fluir. Cada respuesta era un pequeño destello en la penumbra. Su abuela compartió historias de sacrificios, pérdidas y decisiones que habían forjado su presente. Valeria escuchaba atentamente, cada revelación resonando dentro de ella. La narrativa de su historia familiar se iba formando, y a medida que se desnudaban las capas de silencio, también se destapaban sus temores más profundos sobre su propia identidad. Se dio cuenta de que cada paso en su vida profesional había estado influenciado por ese peso de la historia que su abuela cargaba. Pero había más. En medio de la conversación, su abuela hizo una pausa, su mirada fija en un viejo álbum de fotografías. Con manos temblorosas, lo abrió y Valeria sintió que el mundo se detenía. En aquellas páginas amarillas, había fotos que parecían susurrar secretos. Su abuela relató cómo, a lo largo de los años, había guardado detalles sobre un legado oculto, uno que conectaba experiencias de vida directamente con la esencia de Valeria. El tiempo pasó volando. Valeria se convirtió en un canal entre generaciones, herencia de dolor y fuerza. Cada revelación nutría su deseo de abrazar su historia y transformarla en parte de su propio desarrollo personal y profesional. El miedo al rechazo, a no estar a la altura de ese legado, empezaba a desvanecerse lentamente. Valeria sintió que sus raíces eran un fuerte apoyo, un recordatorio de que sus ambiciones no eran solo individuales, llevaban la carga de otras vidas. Mientras su abuela hablaba de sueños perdidos y oportunidades no aprovechadas, Valeria se prometió que se convertiría en la portadora de esos sueños, en alguien capaz de innovar y reescribir su propio relato. En un momento de conmoción, la abuela se detuvo y miró a su nieta profundamente a los ojos. Hay algo más que debes saber, algo que puede cambiarlo todo. La voz temblorosa de su abuela dejó una sensación helada en el aire. Valeria se sintió taladrada por una mezcla de ansiedad y posibilidad. ¿Qué tan profundo podía ser el legado familiar? La verdad que estaba a punto de desvelarse podría darle una nueva perspectiva sobre su futuro. La carga del legado, los sueños, las traiciones, y la posibilidad de redefinirlo todo estaban a su alcance. Sin embargo, la última declaración de su abuela quedó colgando en el aire, como un enigma sin resolver. Estaré contigo para todo el proceso, pero lo que descubrirás puede ser más de lo que imaginas. Ahora dependía de Valeria tomar la decisión de continuar desentrañando esos secretos, de lo que le ofrecía el futuro.
Ese instante llenó la habitación de contingencias. Lo que se avecinaba se apresuraba, y Valeria sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría preparada para enfrentar la revelación de esa herencia, sea cual fuese el peso que conllevara? La respuesta al dilema estaba más cerca de lo que pensaba. Valeria sintió una sacudida en su interior cuando su abuela cerró el álbum de fotografías. Era como si un pesado velo de silencio se hubiera instalado entre ellas. Cada palabra no pronunciada se volvió una carga que la invitaba a indagar más, a descubrir lo que su abuela no se atrevía a revelar. Mientras la anciana se acomodaba en su sillón, Valeria sintió que todo su ser anhelaba avanzar, cruzar ese umbral de incógnitas que ahora se levantaba entre ellas. ¿De qué se trata, abuela?, preguntó Valeria, su voz mezclando determinación y un destello de ansiedad. A lo largo de su vida, había aprendido que la curiosidad podía ser tanto una luz en la oscuridad como un fuego que devora sin compasión. Eso pensó mientras esperaba la respuesta de su abuela, enfrentándose a la posibilidad de que la verdad sobre su legado fuera más compleja de lo que imaginaba. La respuesta llegó lentamente, como si su abuela estuviera manipulando las palabras cuidadosamente, buscando darles el peso adecuado. Es sobre una carta, Valeria. Una que nunca he tenido el valor de compartir contigo. Contiene secretos sobre nuestra familia, sobre decisiones que tomaron generaciones antes que nosotras. La voz de su abuela dejó entrever una mezcla de tristeza y valentía, y Valeria sintió que ese era el momento crucial. Todo lo que había aprendido hasta ahora estaba dirigido a este instante. La curiosidad se desbordó en su mente. Una carta era un objeto tangible, pero el contenido podría ser un universo completo de emociones, historias y decisiones. Con un gesto decidido, Valeria le pidió a su abuela que le permitiera leerla. Era una demanda audaz, pero la idea de que esos escritos pudieran ofrecerle claridad y conexión con su pasado era más poderosa que cualquier temor. Su abuela dudó un instante, buscando en Valeria la seguridad que no sentía en sí misma. Finalmente, se levantó y, después de un breve momento en el que el silencio creció entre ambas, regresó con un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Valeria lo tomó en sus manos temblorosas, la historia que había estado esperando estaba a punto de ser desatada. Mientras lo abría, un torbellino de emociones la invadió. La carta contenía nombres de familiares que se habían perdido con el tiempo, de sueños que nunca se realizaron y promesas que se quedaron en el aire. Era un eco de desilusiones, pero también de esperanzas. A medida que leía, una claridad emergió poco a poco. A cada palabra, Valeria descubría más sobre su identidad, sus raíces, y lo que significaba realmente ser parte de esa familia. Reflexionó sobre cómo esas historias, aunque antiguas, resonaban incluso en su vida profesional actual. Los sacrificios de su abuela y los de quienes la precedieron iluminaban su propio camino. Valeria comenzó a vislumbrar cómo esos relatos entrelazaban las decisiones que había tomado hasta ahora. ¿Había estado alguna vez conectada a la tradición del emprendimiento y la lucha que parecían haber definido su legado? A medida que la lectura avanzaba, su miedo a no estar a la altura de las expectativas familiares comenzaba a transformarse en motivación. Se dio cuenta de que, aunque había desafíos, también había la fuerza de quienes la precedieron, un apoyo en la lucha por forjar su propio destino. Su corazón latía con la certeza de que su voz podía resonar en este legado y mezclarse con las historias de sus ancestros. Con la carta entre sus manos, Valeria cerró los ojos y sintió una renovada determinación surgiendo en su interior. La historia de su familia ya no era solo un peso que llevar, era un mapa, un lienzo en blanco donde podía escribir su propia narrativa. Estaba preparada para confrontar el presente y el futuro en la cruzada de descubrir su verdadero potencial. Sin embargo, cuando levantó la vista de la carta, su abuela parecía perder color. Valeria, hay más que no te he dicho. La incertidumbre en su mirada hizo que cada fibra del cuerpo de Valeria se tensara. La revelación, al parecer, iba más allá de las palabras escritas, un nuevo dilema estaba aún por resolverse. ¿Qué más podía ocultar su abuela? Las sombras de lo desconocido se adensaban, y con ellas, la promesa de un nuevo conflicto personal se avecinaba. La búsqueda de su identidad estaba a punto de volverse mucho más compleja de lo que jamás había imaginado.
Valeria respiró hondo, sintiendo cómo la tensión en el aire se transformaba en una mezcla de preocupación y expectativa. La revelación de su abuela había abierto una puerta que no sabía si estaba lista para cruzar. Mientras la anciana intentaba encontrar las palabras, Valeria emprendió un viaje interno hacia sus propios miedos y deseos, cuestionándose si realmente estaba preparada para lo que aún no sabía. Lo que te voy a contar cambiará cómo ves tu vida, Valeria, empezó su abuela, su voz temblando ligeramente. No solo hemos enfrentado dificultades, hemos tomado decisiones difíciles. Algunas de ellas, me temo, han estado ligadas a sacrificios y secretos. Cada palabra era un eco distante pero inmediato, una acumulada rima de decisiones pasadas que aún reverberaban en sus vidas. Valeria se sintió sentada a la orilla de un abismo. La carta había sido solo el comienzo, lo que su abuela estaba a punto de revelarle era el verdadero núcleo del legado familiar. Las historias de sacrificios familiares estaban a punto de aterrizar en su presente como un peso tangible. Mientras su abuela hablaba, su mente se cuestionaba cuáles eran esos secretos y cómo le afectarían a ella. Tus antepasados tenían sueños, sueños que quedaban truncos por las realidades de la vida. Pero también eran guerreros que lucharon por lo que creían, continuó su abuela. Las palabras resonaban en un rincón del corazón de Valeria, un rincón al que había decidido no acceder por miedo a lo que pudiera encontrar. Esa revelación le obligaba a confrontar su propia realidad. Había estado cautivada por la idea de triunfar y ayudar a su familia, pero muchos de sus miedos se habían cimentado en una búsqueda de aceptación. ¿Realmente buscaba llenar un vacío o estaba intentando forjar un camino genuino hacia su propósito? La claridad mental que comenzó a brotar a raíz de la carta se oscurecía ahora con nuevas preguntas. En nuestra familia, hemos enfrentado el peso de expectativas, pero nunca hemos dispuesto de las herramientas necesarias para lidiar con ellas de manera adecuada. Hay una parte de mí que desea protegerte de esas verdades, Valeria, pero quizás haya llegado el momento de que tú también lleves tu carga, dijo su abuela, con la voz quebrándose en un punto crucial. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Quizás había llegado el momento de reexaminar no solo su identidad, sino también su carrera profesional. La idea del emprendimiento había nacido de sus sueños, pero serían aquellos mismos sueños los que enchufarían su energía si decidía involucrarse más profundamente con su historia familiar. Los sacrificios y anhelos que su abuela compartía ahora serían la nueva base sobre la cual construir su sólido futuro. ¿Qué es lo que debo saber? ¿Cuál es el secreto que cambiará todo? Preguntó Valeria con firmeza, una nota de desafío en su voz. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada y que sería su decisión la que definiría el rumbo de su vida. Su abuela tomó un respiro profundo, y en ese momento, Valeria entendió que las heridas del pasado no solo estaban ligadas a su familia, sino que tenían la capacidad de influir en su propia vida. Los ecos de aquellos sueños y decisiones estaban entrelazados con la profesional que estaba comenzando a convertirse. ¿Sería capaz de desprenderse de las cadenas que le imponían los sacrificios no cumplidos de quienes habían caminado antes que ella? Valeria, hay algo en nuestra familia que puede parecerte sorprendente, algo que puede cambiar tu enfoque por completo. La mirada de su abuela conspiraba con la gravedad de sus palabras, instándole a seguir adelante en su búsqueda de la verdad. En la mente de Valeria se formaban imágenes de posibilidades infinitas, pero al mismo tiempo había una inquietud. La revelación que estaban a punto de enfrentarse era un riesgo, un camino incómodo que posiblemente llevaría a confrontar su propio legado. Pero, ¿podría realmente manejar el impacto de lo que iba a descubrir? La lucha interna crecía, entre las esperanzas de salvar su historia familiar y la determinación de moldear su destino sin las sombras del pasado. Así, Valeria se preparaba para un nuevo capítulo, sabiendo que el camino hacia su identidad profesional y personal no sería sencillo, sino que ahora estaba lleno de incertidumbres que la empujaban a desafiar su propia esencia. Y en ese preciso instante, la voz de su abuela resonó con un eco que provocó un escalofrío en su extensión. Tu familia ha vivido en silencio, Valeria. Pero si te atreves a sumergirte en la verdad, hay algo que podría cambiarlo todo. Las sombras seguían acechando, y Valeria entendía que estaba a punto de despejar la próxima capa de ese enigma familiar. ¿Sería capaz de afrontar lo que descubriría?
¿O quedaría atrapada entre las expectativas y la búsqueda de su verdadero yo? Valeria se sentó en el sillón frente a su abuela, el eco de las palabras aún reverberando en el aire. Tu familia ha vivido en silencio, Valeria. Pero si te atreves a sumergirte en la verdad, hay algo que podría cambiarlo todo. La incertidumbre la envolvía, pero en su interior, una chispa de valentía comenzaba a brillar. Con cada revelación de su abuela, el tejido de su historia se hacía más rico y complejo. Valeria se dio cuenta de que las verdades que había esquivado no eran solo sombras que pesaban sobre ella, eran hilos que tejían su identidad, tanto como empresaria como persona. En lugar de sentir miedo, se sintió impulsada a explorar, a desafiar su percepción del legado familiar. Soy la primera de mi familia con la oportunidad de cambiarlo todo, de no solo continuar el legado, sino de reinventarlo, pensó para sí misma. Este poderoso reconocimiento le proporcionó la confianza necesaria para dar un paso hacia adelante. La historia que había llevado en su corazón pasaba de ser un peso a convertirse en una base sólida sobre la cual construir su futuro. A la mañana siguiente, inspirada y con un renovado sentido de propósito, Valeria decidió impulsar su taller con un nuevo enfoque. Quería crear un espacio no solo para exhibir artesanías, sino un lugar donde historias se entrelazaran, donde cada pieza de arte hablara de sacrificios, esperanzas y el poder de la resiliencia. Incorporar esos relatos en su oferta sería no solo un hito personal, sino un tributo a las generaciones que la precedieron. Su primer paso fue organizar un evento en el taller, invitando a los miembros de la comunidad a compartir sus historias. Quería convertir el miedo en un puente para conectar a las personas, convirtiendo el diálogo en una herramienta de sanación y empoderamiento. Aunque sabía que sería un desafío, se sintió lista para enfrentarlo. Tenía la confianza de su abuela, y esa fortaleza lo cambiaría todo. Con cada nuevo diseño que creaba, Valeria comenzó a incorporar elementos que reflejaban los relatos de su familia. Las artesanías comenzaron a contar historias auténticas, a transmitir un mensaje que resonaba con la cultura local. Este proceso, lleno de significado y propósito, la llevó a la realización profunda de que cada pieza de arte era una extensión de su propia lucha, de su historia y de su nueva identidad. Llegado el día del evento, el taller estaba lleno de rostros conocidos y nuevos. Valeria se sintió abrumada por la calidez del momento. Cuando tomó el micrófono, su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, era el pulso de un nuevo comienzo. Presentó no solo sus artesanías, sino también los relatos que inspiraron cada creación. Las historias que emergieron durante la noche crearon una sinfonía de vivencias, uniendo a la comunidad en un mismo propósito. En ese espacio, Valeria aprendió no solo sobre los demás, sino sobre sí misma. Su abuela, al verla brillar con cada palabra, sonreía desde su lugar con un orgullo que Valeria había anhelado desde siempre. Con el tiempo, su taller se convirtió en un referente, no solo por la calidad de su arte, sino por la conversación que promovía en torno al legado y el empoderamiento personal. Valeria fue reconocida por su trabajo innovador y por reactivar las tradiciones, ofreciendo a la comunidad un espacio seguro en donde compartir sus historias. Poco a poco, el escepticismo que una vez había sentido se transformó en respeto y admiración. Aquella noche, al terminar el evento, Valeria se sintió en paz. Sabía que había superado no solo la historia de su abuela, sino las sombras que la habían acompañado por tanto tiempo. Se había convertido en la arquitecta de su propio destino, dejando una huella que resonaría más allá de sus miedos, un legado que honraría a su familia. Hoy, soy más que solo una nieta, se decía a sí misma mientras miraba el taller iluminado, lleno de vida. Soy un símbolo de transformación, de lucha, y de la importancia de conectar con nuestras raíces. Así, Valeria abrazó su legado, no como un peso, sino como una fortaleza, un recordatorio de que cada paso dado hacia el futuro es también una celebración de quienes nos han precedido. Estaba lista para seguir caminando, para continuar desarrollándose y, sobre todo, para transformar no solo su vida, sino la de aquellos que vendrían después de ella. ¿Y tú, estás listo para abrazar tu propia historia y transformarte en el héroe de tu narrativa personal? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia.
comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de la superación personal entienden la importancia de estas acciones.